Bueno. Buenas noches, hermanos. Estamos aquí nuevamente con un estudio del libro de Proverbios. Mi nombre es Vladimir Armijo, soy de la iglesia, el pastor de la iglesia La Casa del Alfarero. Y estamos ya en el capítulo 14 del libro de Proverbios. Antes de empezar con el estudio, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar por este tiempo, por el estudio, pero también vamos a orar por el pastor Eusebio de Guinea-Bissau, un amigo. Vamos a orar y vamos a orar por sanidad, para que Dios haga un milagro en su vida, también que abra puerta, porque tiene que juntarse con su esposa. Estaban de viaje, esta pandemia los encontró alejados, pero tiene que abrirse puertas para que los vuelva a reunir. ¿Sí? Así vamos a orar por él. También vamos a orar por Rodrigo. Un nene necesita de nuestras oraciones, por Antonio Gallardo también, vamos a orar por él, para que Dios toque su corazón y haga un milagro de sanidad. Vamos a orar por Alan, sí, estamos orando por Alan, tuvo un accidente, vamos a orar por su ojo que no lo pierda. Y también vamos a orar por el pastor Rojas de México. Estamos orando, todas estas peticiones ya las estamos haciendo, vamos siguiendo en la iglesia. Le pido a todos que estén orando por esta gente. Y si necesita otras peticiones, pídala a través de las redes o a través del teléfono, de WhatsApp, para que podamos orar también por otras peticiones. Vamos a orar obviamente, por el estudio, para que Dios nos ayude, nos dé sabiduría, y por toda la iglesia de Loma Hermosa. Vamos a orar todos juntos. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Te pedimos, Padre Santo, que escuches nuestro ruego, nuestro clamor y el clamor del corazón de tu pueblo. Te pedimos, Padre Celestial, que te muevas con poder, que nos ayudes, Señor, nos mantengas unidos, nos mantengas en ti, Padre Celestial. Yo te pido que escuches, Señor, las peticiones que hemos puesto, la sanidad. Creemos en los milagros que tú puedes hacer y en tu poder, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Danos entendimiento para este estudio. Te pedimos que te muevas. En nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 14 del libro de Proverbios, que empieza en el versículo 1 así. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios la guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante el hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente estará en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura del alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. Los malos se inclinan delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda la labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La riqueza de los sabios
son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentiras. El temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la plata del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Muy bien, ahí tenemos todo el capítulo leído y tenemos preguntas que nos han enviado los hermanos y vamos a ir a ellas, ¿sí? Muy bien, en el versículo 6, ¿por qué compara de alguna forma al escarnecedor con el hombre entendido? Vamos a ir al versículo 6 como siempre, vamos a releer. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. El escarnecedor es el burlador, aquel que cree que todo lo sabe, ¿sí? Se ríe de lo que no lo sabe, dice que lo sabe y burla a aquel que de repente lo entiende. De eso está hablando el escarnecedor. Por eso el escarnecedor busca la sabiduría y no la va a hallar, porque de repente nos dan consejos y nosotros nos burlamos, ¿sí? Eso es el escarnecedor. No va a aprender nunca porque se mofa de aquellas cosas que no entiende. Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil porque acepta consejos, acepta ver distintas, de otra manera, aunque no sea la que él piensa. De eso está hablando en el versículo 6. Se burla, lo trata de una manera despectiva. Eso es el escarnecedor. Versículo 7. Los labios de ciencia se refiere a labios de don de ciencia o conocimiento. Versículo 7 dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Está hablando de conocimiento, ¿sí? No, el necio no tiene conocimiento, no va a tener más que conocimiento, sabiduría. Quizá pueda tener conocimiento, pero no va a tener sabiduría. De eso está hablando. Si nosotros, ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, no te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Y la Nueva Versión Internacional dice, mantén distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Y así, ¿sí? Muy bien, eso es el versículo 6. En el 15 dice, cuando habla de simple, ¿se refiere a que no tiene maldad o se refiere a que no tiene conocimiento? Versículo 15. El versículo 15 dice, el simple todo lo cree. Está hablando de aquel que es incrédulo. Entonces el simple, aquel que no tiene conocimiento, el que lo llevan de aquí para allá como quieren, ¿sí? De eso está hablando. El simple todo lo cree. Y el avisado está hablando de aquel que medita las cosas que le están sucediendo. En estos tiempos tenemos que no ser simples, tenemos que ir pensando, no porque lo diga alguien, ya tenemos que creer y nos van a llevar de un lado para el otro. Lo único que nos mantiene firme y nos fija nuestras decisiones es la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver si lo que nos están diciendo, cómo se refleja en la palabra de Dios. Y eso nos va a dar un entendimiento sobre lo que está sucediendo y las decisiones que tenemos que tomar. Versículo 19. Dice
los malos se inclinarán ante los buenos. ¿A qué hace referencia este versículo teniendo en cuenta que se ha multiplicado la maldad y la injusticia? Versículo 19, vamos nuevamente. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas de los justos. Siempre, siempre, y no hay temor en decir que el impío va a reconocer la excelencia del pueblo de Dios o que van a tener que inclinarse. ¿A qué se refiere? En esta vida o en la otra se van a inclinar. Recuerde la parábola del rico y Lázaro. El rico fue a la profundidad del Seol y Lázaro fue al seno de Abraham. Y él pedía a Abraham, le pedía al lugar donde estaba, sabiendo que estaba en un peor lugar y se inclinó. Entonces, de eso está hablando. Quizá hoy, en nuestro mundo, en este mundo, se ha multiplicado la maldad, pero siempre se van a inclinar ante los justos, en esta vida o en la que viene. Después tenemos versículo 22. Dice, no yerran los que piensan el mal. ¿Qué quiere decir en este versículo? Versículo 22. Versículo 22. Dice, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Es una pregunta retórica, le está preguntando porque hay un malentendido en donde creemos que a los malos, a los impíos, a los escarnecedores, a todos aquellos que van por el mal camino, les va todo bien. Y a aquellos que son más justos, que buscan a Dios, que tienen a Cristo en su corazón y tratan de hacer lo correcto, les va siempre mal. En realidad, ni una cosa ni la otra. No a todas aquellas personas que piensan en hacer el mal, les va bien. Es más, sabemos que en el futuro y en la eternidad no les va a ir bien. Entonces, su camino es un camino de muerte, su camino es un camino que los lleva a la perdición. Ahora, pero también en la vida no sabemos cómo es su alegría. Ni hay tanta alegría, ni hay tanta bendición, ni hay tanto nada. Ahora, tampoco sabemos qué paz tiene aquel que hace las cosas bien. Quizá con menos tenemos que aprender a conformarnos con lo que Dios nos está dando. Dios nos va a bendecir y yo creo eso. Pero a veces tenemos que conformarnos con las cosas que tenemos, sabiendo que tenemos una larga vida en bendición con Él. Larga vida. Y esto es lo que estamos viendo acá. Si lo vemos las otras versiones, como hacemos siempre, la Nueva Traducción Viviente dice, si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. La Biblia de las Américas dice, no se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. La Nueva Versión Internacional, pierden el camino los que maquinan el mal, pero hallan amor y verdad los que hacen el bien. Tenemos que tener en cuenta que no sabemos bien, ni qué tan... Nosotros podemos mirar a alguien que piensa en hacer mal y lo vemos, wow, le va fenómeno. ¿Sí? Y no es tan así tampoco. ¿Sí? Y también vemos a alguien que va a hacer el bien y lo vemos que está y no le vemos la paz que puede llegar a tener él. ¿Sí? Así que tenemos que valorar las cosas, valorar lo que tenemos. Tenemos en Cristo, tenemos una vida larga y eterna con Él. Y gozosos, donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber nada. Y eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que tenemos que fortalecernos en eso. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hablar. El mismo Pablo decía, para mí morir es ganancia.
Entonces, mirándolo de otro lado, decís, bueno, pero vas a morir, no vas a estar más. No, vamos a seguir estando con Cristo y en la eternidad. Y eso es lo que tenemos que pensar. En eso es lo que tenemos que fortalecernos en las cosas que nos están sucediendo hoy en la vida. Batallando con distintas áreas, sí, claro. Vamos a batallar y vamos a pelear, pero con un motivo, con un fin especial. Uno, camino de muerte, y el otro, camino de bendición. Ni toda la vida vamos a sufrir, ni aquellos que hacen mal toda la vida la van a pasar bien. Y eso es lo que nos está hablando Dios a través de este versículo. En el versículo 28 dice, ¿qué significa la falta del pueblo? Es debilidad del príncipe. El versículo 28 es un versículo que nos habla sobre que tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que ir y predicar el Evangelio para que seamos mucho pueblo. Eso es lo que quiere Dios. De eso está hablando. Y que tenemos que hacer crecer la iglesia. La multitud del pueblo es la gloria del rey. Y la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. Esto es política. Hay guerra, hay cómo gobernar, pero sobre todas las cosas, lo que quiere Dios con el reino es que crezca. ¿Sí? Entonces, tenemos que, quizá como hijos, los hijos son los príncipes, ¿sí? Como hijos tenemos que hacer crecer al pueblo para acercarlo al rey. De eso habla el versículo 28. Versículo 31 también tenemos otra pregunta. Cuando dice que oprime el pobre, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que insulta a Dios? Sí, precisamente. Afrentar es insultar, afrentar es insultar, es ofender. Son distintas palabras que se utilizan. La imagen más elocuente de la Biblia es cuando David se enfrenta con el gigante y el gigante lo insulta, ¿no? Y él le dice, no me ofende a mí, yo vengo en nombre de mi Dios, en Jehová de los ejércitos. Estás ofendiendo, a él lo está ofendiendo, no a mí. De eso está hablando. ¿Sí? Está hablando de que ofende al Creador. Fíjense que en la Biblia nos marca el hacedor en la Reina Valera. ¿Sí? El hacedor y el hacedor con mayúscula. Está hablando de Dios. ¿Sí? Está hablando de Dios. Ahí en ese es claro. Y eso es lo que está haciendo. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. De eso está hablando. Y hay otro que nos quedó colgado, el versículo 20. El versículo 20 dice, y es especial el 20. El 20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Entonces uno de repente no entiende cuál el versículo, porque el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. ¿Cuál es lo bueno y qué es lo malo? Eso es lo que tenemos que ver. Hay versículos, ¿sí?, que en realidad hay proverbios que ocupan 2 versículos, y este es uno de ellos. Si nosotros leemos entero, podemos ver, el pobre es odioso aún a su amigo, que quiere decir que su amigo la verdad que no lo quiere ver, ¿sí? Cuando uno es pobre, aparece y todos que quieren escapar porque piensan que le va a pedir plata, ¿sí? Más o menos es eso. Dice, pero al rico todos quieren ser amigos del rico. De eso está hablando esa parte del versículo. Pero mire lo que dice el versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Y su prójimo son todos, ricos y pobres. O sea, si menospreciamos al pobre o al rico, estamos pecando, ¿sí? Acá en este caso está hablando del pobre, ¿sí?, por el versículo anterior. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces, el versículo entero sería el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo,
mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces, lo que quiere decir este versículo, que nosotros no podemos pecar, porque si no menospreciamos a alguien, cualquiera, estamos pecando. Y si tenemos misericordia de aquellos pobres, puede ser económicamente, pero también espiritualmente, si menospreciamos a aquellos que saben menos o han caminado menos que nosotros en el camino del Señor, también está hablando de eso. El que tiene misericordia, el que lo ayuda, el que trata de darle un entendimiento, el que lo puede fortalecer en el camino del Señor, es bienaventurado. De eso habla el versículo 20. Así que, muy bien, ahí terminamos con las preguntas, no hay más preguntas, y mañana vamos a tener el capítulo 15, y vamos a estudiar ese capítulo, vamos a leerlo y vamos a ver. Léalo, vea las preguntas para que podamos tenerlas, para que las pueda enviar por las redes y podamos contestar. ¿Sí? Muy bien, recuerde, el sábado vamos a tener el estudio del Seol. ¿Dónde vamos después de la muerte? ¿Sí? No vamos al Seol, no vamos al paraíso, al tártaro, al abismo. ¿A dónde vamos a ir a parar? Va a estar muy bueno, así que yo lo animo que el sábado a las 8 le va a llegar un mensaje para que vea el estudio. Vamos a orar, así terminamos con el estudio hoy. Padre Celestial, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Yo te pido que nos ayudes a entender tu palabra. Te damos gracias por el entendimiento que has puesto en nosotros, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad. En nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Recuerde, dele me gusta, suscríbase al canal y así podemos llegar y crecer y llegar a más gente. Dios los bendiga mucho. Nos vemos mañana.